Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo, un gusto saludarles nuevamente desde Plataforma Gremial, hoy lunes 27 de marzo de 2023. Hoy con el foro en homenaje a nuestra apreciada colega, la arquitecto Alicia Rotundo, quien cumplió este año 50 años de graduada en la Universidad Central de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Este foro es cortesía de Ceramic Coating, eh, empresa dedicada a pinturas y productos asfálticos de primera calidad. Vamos a entonces a darle acceso a nuestros invitados. Tenemos con nosotros al arquitecto Meralia Velasco. Muy buenas tardes. Meralia será encargada de moderar el foro del día de hoy. Tenemos también al arquitecto Orlando Araque desde Guanajuato, México, y también tenemos el honor de compartir con nuestro colega, el arquitecto Octavio Del Amo, expresidente del Colegio de Arquitectos de Venezuela y actualmente residenciado en la Florida, Estados Unidos. Bueno, vamos a esperar entonces por nuestra agasajada, por decirlo así, nuestra invitada del día de hoy, la arquitecto Alicia Rotundo. Bienvenida, Meralia, ¿cómo estás? Bien, Roberto, muchas gracias por darnos la bienvenida. Aquí está, también estoy viendo que está Octavio del Amo, ¿no? Y ya Orlando mostró su imagen también. Qué Bueno, bueno, Orlando, ¿cómo bienvenidos estás tú? todos. Bueno, aquí tenemos a Alicia con nosotros. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te sientes? Ya veo que estás, bueno, recuperado totalmente. Otra vez Sí, sí, bien. Muy qué bien, bueno, gracias. Un saludo por qué, allá por Venezuela. qué bueno. Orlando estaba apagadito, apagadito. Sí, bueno, pero Ya se puso sí, pilas. sí, sí, exacto. Ya está, Octavio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, bueno, un gusto estar con ustedes. No todos los lunes puedo acompañarlos. Trato siempre de estar presente, pero a veces se me complican las cosas y no he podido asistir a todos los programas que por lo demás los felicito por el tesón de llevar adelante esto en un ambiente tan poco propicio como el que ocurre por allá, ¿no? Sí, hombre, así es. Y nosotros, bueno, un placer compartir contigo porque Gracias. sabemos que siempre estás pendiente de lo que sucede aquí en Venezuela y bueno, y tu huella imborrable por el Colegio de Arquitectos de Venezuela y bueno, siempre extrañamos tu presencia aquí en el país. Bueno, Gracias. ya A tenemos Camila. aquí con nosotros Ay, a Alicia. Alicia. ¿Cómo estás tú, Alicia? Bienvenida. Gracias, ¿cómo están ustedes? Muy Bueno. amables. Los saludo y les doy las gracias, que son muy amables en haberme considerado en este tiempo que estoy celebrando 50 años de graduada, pues, que es un bellísimo recuerdo. Me siento muy orgullosa de haber estudiado esa profesión y haberla ejercido. Este, siempre es una experiencia muy interesante ejercerla en todo en lo que me he desenvuelto realmente. Y siempre he tenido presente aprender todos los días algo nuevo y ser muy curiosa para averiguar cosas. O sea, siempre me ha gustado estar averiguando y metiéndome en una cosa en otra. Bueno, bienvenida entonces Alicia Rotundo, celebrando hoy a través de plataforma gremial el 50º aniversario o el 50 aniversario de Arquitecto. Se dice fácil, pero hay que ver lo que transcurre en esos 50 años, ¿no? Mira, Y Alicia, son muchas experiencias. sí, además de que esa gran experiencia laboral tanto en el sector público como en el sector privado que Sí. donde has ejercido la profesión y en el sector público donde además has realizado muchísimas actividades porque has sido inspector de obras, has sido tasador, has hecho avalúo, uy, has hecho informe. La verdad que es muy difícil, ¿no? Hablar de
toda esa gran experiencia laboral en la administración pública porque ocupaste muchísimos cargos y también fuiste requerida en muchas instituciones dada tu capacidad de trabajo, pero eso no se queda también en eso, también tienes publicaciones. Y eso es muy importante porque ha hecho publicaciones sobre todo en el área médica, asistencial, y también que han sido publicadas por el Ministerio de la Salud. También tienes muchos diplomas, agradecimientos, cursos de mejoramiento profesional, en fin, son muchísimas. Yo creo que pudiéramos pasar días hablando de Alicia sobre todo cada una de sus actividades. Sin embargo, a mí me gustaría, Bueno, ajá, Alicia, dime. dime, ¿por qué estudiaste arquitectura? ¿Tienes algún familiar? ¿Cómo llegaste a la carrera de arquitectura y donde además has sido tan exitosa? Bueno, a mí me gustó mucho la idea de estudiar arquitectura desde un principio, eh, porque antes yo iba a estudiar medicina, pero a mí me llamaba la atención, eran los hospitales, cómo se hacían, cómo funcionaban, y yo quería hacer edificios. A otras personas les da por hacer viviendas, a mí me daba la, la la curiosidad, la idea de hacer un hospital que funcionara y que sirviera. O sea, eso de un principio. Y empecé a estudiar arquitectura y me fue gustando todos los temas porque nosotros teníamos un pensum muy amplio y unos profesores maravillosos como fue Villanueva, como fue Juan Pablo Posani, o sea, tantos de grandes arquitectos que tengo en el recuerdo, muy buenos profesores, Laguego, Nürnberger, el mismo Enrique Siso que hizo Parque Central, los Tenreiros, Jesús Tenreiro, Melqui Silva, que fue mi profesor de pretesis y tesis, o sea, octavo, noveno y décimo, que nos guió hacia la parte de urbanismo, que resulta sumamente interesante. Eh, en ese campo es muy amplio y eso requiere de una planificación y estudio. Eso no es que es hacer un plano de una ciudad para programarla, no, eso lleva todo un proceso y, y una investigación, porque hay que hacer desde pirámides de edades hasta un cuadro de actividades y todo lo que es el transporte de la ciudad, la circulación, las áreas de vivienda y las áreas de trabajo, ya sea industria, comercio u otras actividades. Entonces, resulta sumamente importante. Y creo que eso se ha perdido porque ya las ciudades no están tan organizadas como antes, que antes se dedicaba tanto el Ministerio de Desarrollo Urbano en esa oportunidad como el INAVI en ese momento. Eh, Traían hasta asesores de afuera para ponernos al día con todos los cambios que había en el mundo, todos los progresos. Era una información muy interesante y de última generación. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar un plano sobre Maracay y tuvimos muy buenos asesores del INAVI. La parte de la investigación sobre la ciudad, claro, nosotros nos trasladamos a Maracay y fuimos viviendo la ciudad para luego llegar a una, ¿cómo se dice? A un diagnóstico de la ciudad completa, pero eso hay que vivirlo. O sea, Claro. circular por toda la ciudad, ver qué falta, es como oír, no es escuchar los ruidos, escuchar, absorber, poner todos los sentidos para absorber la ciudad. Entonces, de allí tú haces un modelo ideal. Ese modelo ideal
es lo mejor de acuerdo a la población, de acuerdo a lo que tú viste, y de ese modelo ideal tú pases al real después de un estudio por lógica, que eso ya en ese estudio ya tú tomas en cuenta el ambiente, el ámbito donde se desarrolla el área, cuáles son los servicios que tú necesitas para completar tu trabajo. Entonces empiezas a escoger. Es realmente muy interesante y, por ejemplo, nosotros tratamos de descentralizar Caracas, eso ya en el Ministerio de Desarrollo Urbano, y se propuso Charallave y Guatire Guarena para sacar todo lo que era la industria de Caracas. Pero le faltaban los complementos, tanto a Charallave como a Guatire, como era la parte de vivienda. Y entonces se contrataron empresas para que empezaran a desarrollar las viviendas. Junto con las viviendas fueron los comercios y las áreas de servicio de soporte. Eso es muy amplio. Sí se logró descentralizar de la industria metalmecánica, unas que eran muy contaminantes, y quedaron las industrias textiles, este, eh, más locales, pues. Realmente, o sea, se logró lo que pasa, y había un plan de Caracas que se estaba siguiendo, que era el plan Rotival. Cortiplan asumió lo que había hecho el Centro Simón Bolívar y continuó rigiendo sobre cómo se iba a desarrollar la ciudad. Eso se desapareció. Lo asumieron las alcaldías, y las alcaldías hoy en día son los que dictan la pauta, pero no hay como algo que englobe todo este desarrollo de la ciudad. Esto es con respecto a Caracas, con respecto a Mérida, Maracay, el sur, Maracaibo, Cumaná, todos, Ciudad Bolívar, Ciudad Ojeda, todos tienen una manera de desarrollarse, pues. Las industrias de Guayana influyeron mucho en el desarrollo de Puerto Ordaz, de Ciudad Bolívar. La parte turística también influenció en el desarrollo de Mérida y en el desarrollo de Puerto La Cruz, porque depende de lo que impulse la economía del país. Lo que pasa es que nos hemos destacado un poco. Bueno, es lo que... ¿Alguna pregunta? Y sí, claro. Y de esa época, cuando tú te graduaste, Alicia, ¿qué edificios estaban como de moda, ¿no? En ese momento todo el mundo hablaba, ¿no? Acaban de construir este edificio o esta urbanización o esta calle, esta avenida. ¿Qué te recuerdas? Bueno, en esa época se empezaron a hacer las urbanizaciones, que eran San Luis, eh, todo lo que iba hacia el Cafetal. Se desarrolló Chuao, se desarrolló Santa Sofía, Santa Paula, San Luis, que era del arquitecto Rompedrique. Y también, bueno, se desarrolló Los Palos Grandes, eh, empezaron a hacerse unos edificios hermosísimos, el CCCT, también unos núcleos de comercio y comunales, como fue con Cresa y el centro comercial Chacaito fueron unos hitos. Después vino el centro comercial El Marqués. Eso prestaba servicio a una área urbanística de la propia ciudad, pero era como una actividad. Lo que nos faltó un poco fue desarrollar los parques, que después se desarrolló el Parque del Este, el Parque de Caricuao, el Zoológico de Caricuao, que ya estaba hacía tiempo, el Zoológico del Pinar, que eran sitios de recreación. Quitaron el Coney Island,
que era también un centro de actividades de diversión. Este, se hicieron los cines, eh, empezaron las cadenas tanto de los Capriles como de Cinex y Cines Unidos, pero no habían plazas, no habían bulevares. Este, Estaba el de Sabana Grande, pero el de Sabana Grande evolucionó, se desarticuló. No sé qué fue lo que pasó realmente, que cuando llegó a la Gran Avenida, de la Torre de la Previsora a la Plaza Venezuela, eso yo no sé si fue por lo del metro o porque se desasistió realmente ese tramo, pues. Que Eso, con lo que eso, tú ves sí, ahora, eso es algo esas pendiente. intersecciones. Ah, Eso es una planificación pendiente que hay dentro de la ciudad, esa conexión entre el bulevar, o sea, lo que es de Chacaíto a efectivamente a Plaza Venezuela, Parque Los Caobos, que en definitiva debería conectar también todo lo que es a través de la Avenida Bolívar hasta el Calvario, ¿no? Como remate, digamos, ya de todo ese eje. Pero bueno, eso es algo que no se ha terminado de solucionar todavía. Entonces tenemos, tú vas caminando por el bulevar de Sabana Grande y de repente, bueno, se corta la vía, tienes que cruzar, llegas hasta la Torre Lincoln y ahí, bueno, agarras metro, etcétera, pero no tienes cómo pasear, digamos, un paseo continuo por todo ese eje de la ciudad. Y si vienes sí, desde el centro de la ciudad, te quedas ya en sí. el Parque Los Caobos. Ahí te cortas Sí, también. sí. Ahora Pero fíjate, fíjate que había una conexión importantísima que era que lo había desarrollado Carlos Gómez de Llerena, que era toda la parte de museos. Y eso empezaba desde el Colegio de Ingenieros con las iglesias de Santa Rosa, la iglesia maronita, la mezquita, todo lo que era la sede de las orquestas, Ajá. la La casa del casa del artista. artista también. Entonces eso continuaba, se desplegaba para los museos si que estaba la estaban, galería, que era antes el Ateneo. y entonces continuaba hasta una serie de museos que se iban a hacer, que nosotros tenemos el Museo de la Arquitectura, incluía Sí, el Nuevo Circo, y sí. ahí pues seguía toda una serie de cosas, de puntos importantes dentro de la ciudad. Ujú. Eran como pequeños íconos de la Eran ciudad que se iconos, van a sí. desarrollar, de Sí. actividades culturales y turísticas. Mira, le damos la bienvenida a Elene de Garay también que nos acompaña. Bienvenida, Elene, un gusto tenerte con nosotros. Hola. Y, y bueno, y además compartir con Alicia estos 50 años de graduada, de ejercicio profesional, más que todo, tú te has desempeñado más que todo en la parte pública, ¿verdad? En la administración pública, En Alicia, la administración pública. tanto en el MINDUR como en el ministerio, bueno, que era el Ministerio de Desarrollo Urbano, en el Ministerio de Obras Públicas, ¿llegaste a trabajar también? Yo trabajé 2 años cuando estaba Gabaldón y luego Curiel, que fueron ministros. Entonces, después eso pasó a Ministerio del Desarrollo Urbano, eh, que era muy interesante porque teníamos lo que era el equipamiento urbano y teníamos desarrollo urbanístico que, que hacía eh, los planes urbanos y locales. Ahorita no recuerdo realmente cómo se desarrollaba, pero estaba muy organizado, muy organizado. Y se articulaban con lo que se desarrollaba en el INAVI y con lo que se desarrollaba en las propias alcaldías. Entonces, en equipamiento urbano era interesantísimo porque estábamos divididos en lo que era asistencial, educacional, eh, proyectos judiciales que incluían lo que era iglesia, cuestiones turísticas, eh, la parte educacional incluía las universidades, los liceos, hasta que pasó a una cosa que se llamaba FEDE, que fue la que se encargó de las escuelas.
FEDE se encargó de las escuelas, las universidades también se volvieron autónomas hasta en su desarrollo y eh, también salió un área, nosotros teníamos la médico asistencial que iba desde los ambulatorios, los hospitales tipo 1, 2, 3, 4, 5, los ambulatorios tipo A, B, los ambulatorios urbanos y los ambulatorios de barrio, o sea, locales, que son los pequeños que desarrolló Tenreiro, que son los que están ubicados en los barrios que son casi como hexagonales, que cumplieron su función de controlar una población que no bajaba a la ciudad. Entonces, epidemiológicamente no había un control y esto sirvió de control realmente. Los ambulatorios eran los que tenían atención primaria en salud y eso era muy importante para no congestionar los hospitales. Los hospitales que tenemos nosotros son maravillosos. Eran de 400 camas, de 750 como el Pérez Carreño, como el mismo universitario, que después pusieron más camas de 1200, los abarrotaron prácticamente. Estaba el Hospital Vargas, el Hospital Universitario, los pequeños periféricos, el de Katia, el de Sucre y el de Coche. Los maternos infantiles, tanto el de Caricuao como otro que hay en Sucre, esos maternos infantiles, o sea, la población estaba realmente servida. Que realmente los conflictos laborales, porque generalmente en Estados Unidos la proporción es un médico, 3 personas que le dan soporte. Aquí en Venezuela era un médico, 5 personas que daban soporte. Eso no lo resiste nadie. O sea, un hospital tiene que tener además de eso unas directrices, un mantenimiento que es importantísimo, porque no solamente es diseñar y construir el hospital, todo es como un engranaje que se va articulando y que requiere además una programación de mantenimiento de equipos del mismo hospital. Eso no se hace. Ambiental, porque los aire acondicionados tienen que ver si están funcionando bien para tener un ambiente óptimo. Es muy amplio, realmente los temas son muy amplios. Mira, Alicia, tú sabes que estamos cerrando este mes de la mujer contigo. Ajá. Y bueno, y además que es un gusto para nosotros porque has sido consecuente con nosotros y bueno, ha sido una colega realmente pues que nos ha brindado su apoyo, pero como estamos en este mes de la mujer y estamos cerrando contigo, no puedo dejar de preguntarte porque tú nos enviaste una foto que publicamos donde apareces en obra, estabas muy jovencita. ¿Cómo fue para una mujer en esos tiempos? Porque además se ve que lo disfrutabas, o sea, estabas en el trabajo de obra, en campo. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? ¿Fue algo fuerte como mujer o tú efectivamente pues te adaptaste rápidamente y te gustó gerenciar, inspeccionar, ver todo ese proceso constructivo o participar en las obras? Bueno, mira, yo antes de empezar en el ministerio había tenido una experiencia previa de unos edificios que había inspeccionado. O sea, no se me dificultaba porque siempre me gustó la parte de estructura, eh, no solamente ir levantando las losas, las columnas, las vigas, o sea, eso me encantaba. Eh, el control del concreto. Y cuando yo fui a inspeccionar 2 hospitales, me di cuenta que una cosa es lo que uno plasma en papel y otra cosa es la realidad. Porque cuando tú estás construyendo, tienes que hacer cambios. Así es. El proyecto va evolucionando, te tienes que adaptar equipos, ministra sanidad. Entonces,
los espacios empiezan a variar. Entonces tú tienes que hacer adaptaciones, modificaciones al proyecto. Y todo eso tiene que estar plasmado en los planos, esas modificaciones, porque la finalidad de tener los planos es posterior la parte de mantenimiento, que a los 15 años empiezan a fallar las tuberías de aguas blancas de suministro, agua caliente, agua fría, y, por ejemplo, se afectan los puestos de enfermera, los sanitarios. Entonces tú tienes que ver por qué es lo que llaman partidas ocultas. Son cosas que no se ven y hay que romper para poder hacer los arreglos. Lo mismo pasa con las instalaciones eléctricas. Fíjate que ahorita está pasando con las tuberías de cables de fibra óptica, que tú revientas todos los apartamentos para poder meter una fibra óptica. Entonces hay que tener cierta logística y hay que saber, porque muchas veces se utiliza la misma tubería por donde va el cable del teléfono, porque como es tan pequeña, de 5 o 6 milímetros, esa tubería de fibra óptica puede pasar por allí y te evitas romper dentro de tu apartamento para actualizarlo, hasta que llegue un momento que nosotros no necesitemos la fibra óptica porque estamos comunicando directamente con los satélites, pero todavía no llegamos a eso. Entonces tenemos que ir adaptándonos de poco a poco, pues es muy interesante, realmente hay que ir cambiando y hay que adaptarse a los cambios, hay que actualizarse siempre. Mira, Alicia, pero tú te desempeñaste tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Dónde te sentiste mejor? ¿Cuáles fueron tus experiencias diferentes, me imagino, en cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, a mí siempre me quisieron mucho en el sector público y en el sector privado. Me respetaban, mi opinión era válida siempre. Realmente fueron muchas experiencias, pero en el sector público sí, tengo una sola cosa que me duele, que el arquitecto gana menos que el ingeniero. Sí, Entonces, es una discriminación. ajá, hay como una cierta discriminación. Entonces, cuando tú quieres proseguir, yo entré como arquitecto 2 en el ministerio, ya tenía obras, tenía 2 años de experiencia, había hecho edificios, había hecho casas. Ahora no se puede hacer eso porque imagínate, antes los bancos daban crédito, tú trabajabas con el crédito, la gente que tiene dinero es porque trabaja con crédito. Ahora Claro. nadie va a exponer su capital para trabajar en una cosa que tú no sabes si eso va a dar resultado o no financieramente. No hay crédito para trabajar. Entonces, pero en la administración pública tú llegas hasta arquitecto jefe 2. Yo estuve casi 10 años como arquitecto jefe 2. Lo que pasa es que a mí me gustaba porque era una experiencia, me permitía investigar. Yo representé al ministerio en muchos congresos, fui ponente, pertenecía a paneles de conversatorios, hice exposiciones, por ejemplo, el seminario de atención pública en salud que se trató de, de, de los ambulatorios de la atención primaria, y lo hice, y el trabajo que se puso fue con el doctor Rada de Sanidad, con la arquitecto Magali Rojas del IBCS. Eso fue cuando Luis Herrera, más o menos, que hubo ese congreso. También fui a Brasil en un congreso que hubo de racionalización de la vivienda, sumamente interesante. Pues mira, a mí me resultó, pero los primeros años que yo tuve como inspector de obra fue lo que más me divirtió, porque yo iba a ver las obras, a recibir, a hacer los cuadros de cierre de la obra, pero disfrutaba de cada ciudad que yo visitaba, desde Barinas
Acarigua, Guanare, o sea, todas las vivía, iba aprendiendo de la gente, aprendía de su cultura, de sus tradiciones, o sea, y me permitía una visión del país. Entonces te queda como una querencia. Es lo que yo le digo a mis hijas, que yo no me iría de Venezuela porque en el fondo yo amo este país muchísimo. Y nosotros tenemos un clima privilegiado que no hay en otros países. Ellos tendrán cultura y tendrán más avances que nosotros, pero lo que tenemos nosotros, eso no se consigue en ninguna parte, empezando por el agua potable, que es importantísimo. Es más o menos, uno tiene que curiosear, uno no se puede quedar encerrado, uno tiene que salir, investigar, aprender. Cada persona tiene algo que darte y eso es importante. Mira, Alicia, nos quedan 8 minuticos. Ajá. Quisiera hacerte una pregunta, así tú sabes, en confianza. ¿Qué con toda esta trayectoria que tienes tú y con la satisfacción de haber cumplido 50 años de egresada de nuestra universidad, nuestra querida Universidad Central de Venezuela, qué le queda o qué te gustaría, qué puede decir Alicia Rotundo? Bueno, me hubiera gustado hacer esto o quiero hacer lo otro. ¿Qué es lo que tú dirías? Bueno, no importa que yo tenga 75 años, a hacer tal cosa. ¿Tienes algo pendiente? Sí. Transmitir los conocimientos antes de morirme porque eso no se lleva a la tumba. O sea, me encantaría, hasta de gratis se puede hacer. O sea, transmitir conocimientos porque es importante, es importante. Los muchachos salen con sus sueños a, a trabajar, o sea, y hay que como darles soporte para que ellos vayan adaptándose a lo que es el trabajo y los requerimientos que van a tener en la calle. Entonces, sí me gustaría ser profesora, realmente me gustaría. Bueno, eso es muy... Aquí tenemos a un docente ya, bueno, de hace muchísimos años que también tiene vocación docente, que es el arquitecto Octavio Del Amo. Y bueno, yo que tuve también la grata experiencia de pasar por una universidad, pues es una satisfacción lo que tú dices, efectivamente, transmitir todos los conocimientos. O todo lo que uno pueda aportar, porque hay un feedback, efectivamente, los alumnos te enseñan a ti, tú aprendes de ellos, pero es una manera también de uno mantenerse actualizado con toda esta nueva tecnología, estas herramientas que ellos manejan mejor que uno. Bueno, todos estos programas de ahora que nosotros nos tocó, ahí sale una foto tuya que estás dibujando con un tecnígrafo o una reglatea, algo así, imagínate que tú le preguntas a los muchachos, mira, ¿qué artilugio es ese? No saben, porque, o sea, uno lo vio, lo que era el borrador eléctrico, etcétera, y bueno, es muy bonito saber y además transmitir efectivamente todos esos conocimientos. Y bueno, Sí. siempre hay tiempo, Alicia. Nosotros aquí en Plataforma Gremial, y tú lo sabes muy bien, te abrimos las puertas para hacer cursos, seminarios, lo que tú quieras sobre todo lo que tú manejas, que es avalúos, la parte también de honorarios profesionales, inspección, gerencia de obra, todo eso. Presupuesto de obra, que es importante, análisis de precios unitarios, eso es muy básico, muy importante, ¿sabes? La obra es muy importante. Es más, en otros países el arquitecto es el que lleva la obra y aquí es motivo de pugnas, pues, entre lo que es el ingeniero y el ingeniero civil y el arquitecto. Sí. Ahora, Realmente Alicia, nosotros deberíamos coordinar porque nosotros tenemos una visión de ciudad, de ambiente, que ellos no la tienen. Ellos van a la obra, el costo, a los materiales, a la estructura de soporte, pero ellos no tienen esa visión que tenemos nosotros. Realmente más
del ámbito urbano donde se va a desarrollar ese edificio o donde va a funcionar ese edificio. Sí, sí. Bueno, estamos a la espera de que logremos una ley de colegiación, porque hasta ahora somos simplemente una sociedad. Cuando me tocó trabajar como directora del Colegio de Arquitectos, se hizo un esfuerzo muy grande que hizo Ernesto Fue Mayor y Luigi Paloma, un grupo de notables arquitectos que colaboraron, pero no se llegó nunca a formalizar esa ley. Esa es una buena Entonces, pregunta. eso se fue ¿Se quedando. llegará a formalizar algún día la ley de ejercicio profesional? Bueno, no se pierdan el próximo Somos capítulo. demasiados, Mira, sí. pero sabes que somos demasiados. Ya Sí, somos bueno, muchos. claro, claro, pero es que fíjate tú, lo que nosotros conversamos detrás de cámara, por decirlo así, es que a veces no son los ingenieros, a veces son nuestros mismos colegas que ponen obstáculos o impedimentos en que se apruebe esa ley de ejercicio. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que buscar el momento preciso, el lugar indicado para que ese anhelo, ese sueño que tenemos nosotros algún día se concrete. Te voy a dejar otra preguntita en el aire, aunque Meralia dice que yo hablo mucho y Orlando dice que no lo dejo hablar, pero que tú que conoces la ciudad, Alicia, para que me lo Ah, contestes por favor en la segunda parte, que nos podemos conectar a través del mismo enlace. ok. ¿Qué consideras tú que le hace falta a la ciudad de Caracas, que efectivamente es una ciudad muy bella, nuestro clima, el imponente Cerro del Ávila, pero el plan Rotival pues se dejó a un lado, la planificación urbana a la desaparición de la OMPU también se dejó a un lado? Entonces lo que tú comentaste, que cada alcaldía es como un ente que maneja su pequeña localidad, pero no hay un plan regulador a nivel metropolitano. Me gustaría que en la segunda parte me contestes qué piensas tú que le hace falta a Caracas para ser una mejor ciudad a nivel global, ¿ok? Bueno, entonces Sí. vamos a Y en la cerrar. segunda, sí, Roberto, pero en la segunda parte también nos gustaría ver la técnica que ella utilizó en su plano de entrega de grado, que es muy diferente y debe llamar mucho la atención, sobre todo para estas nuevas generaciones. Si me llamó la atención a mí, imagínate tú Ah, cómo bueno, eso llamará hay la que atención. verlo, eso hay que verlo. Bueno, no se pierdan, no se pierdan entonces en nuestra segunda parte, los esperamos. Muchísimas gracias.